Aprendizaje en crisis. Ustedes habrán escuchado que hace pocos días, poco más de una semana, se hicieron las pruebas para ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo en los colegios secundarios. Bueno, los resultados fueron más que malos, fueron malísimos. Más de la mitad desaprobó con menos de 6 puntos. Para el gobierno tiene mucho que ver con el impacto de la pandemia. Bueno, es lo que uno siempre también se preocupa, o sea, se plantea, mejor dicho, porque siempre supimos, ¿no?, después de salir de la pandemia, que los chicos tuvieron como una desconexión importante con el tema de los saberes, con el tema de la educación y en sí. Pero ya pasó la pandemia, ¿no? Claro. Y a ver, también qué se hizo post pandemia justamente para ajustar esta situación. Hoy vamos a hablar de toda esta situación que preocupa y mucho, sobre todo a la Dirección General de Escuelas, ¿no? Porque casi 5 puntos, o sea, la mitad de los chicos que se presentaron para rendir en los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, del nivel secundario, no pudo obtener el nivel adecuado para poder ingresar. Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo dice: nosotros no estamos sorprendidos por esto, porque este nivel lo estamos viendo desde hace años. Esto dijo el Ejecutivo de la provincia, por supuesto en voz de la DGE. Venimos ya hace bastante tiempo trabajando sobre los resultados que viene teniendo la provincia, que están en consonancia con los resultados que se dan en la región, en el país e inclusive en Latinoamérica. No son los resultados que queremos. Nosotros hemos podido observar que a raíz de la pandemia hay como mucha diferencia entre un sector y otro. Los estudiantes de zona urbana en general salen mejor en las evaluaciones que los de zona rural o de sectores más desfavorecidos, y tiene que ver con las dificultades que tuvieron en la conectividad. Mientras más conectado estuvo el estudiante, es mejor el resultado que está obteniendo. Por lo tanto, no podemos dejar de evaluar el impacto tremendo que la pandemia ha tenido en el aprendizaje de los chicos. Todas estas acciones tienen que ver con no solo preocuparnos por el resultado, sino por ocuparnos de generar políticas educativas que nos permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes y, por lo tanto, los resultados que se obtienen en las mediciones. Bueno, ahí parte del diagnóstico y dice algunos datos clave la especialista y además autoridad en la materia, porque uno puede optar por ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. ¿Qué hubiese sido de la educación hoy sin la pandemia? Y probablemente mejor calidad y mejor también presencia de los chicos en el aula. Sí, y más igualdad también, porque fíjate el dato que nos marca: los chicos de las zonas más alejadas y de los distritos rurales están peor que los chicos de las zonas sociourbanas. Y bueno, ese fue el tema de la conectividad, donde no muchos tuvieron la igualdad de condiciones para poder recibir los conocimientos. Y fíjense que hay un correlato entre los datos estos que tienen que ver con exámenes de ingreso en un sistema de colegios en la provincia de Mendoza y lo que acaba de mostrar la prueba Aprender, o las últimas pruebas Aprender, que ya han mostrado 8 años de resultados, y el Observatorio Argentinos por la Educación viene marcando también una gran diferencia en los resultados educativos por nivel socioeconómico y por acceso a la educación y a instrumentos socioculturales para poder acceder a la educación. Entonces hay como una explicación de fondo que suena coherente en este sentido. Pero bueno, por supuesto siempre hay mucho que mejorar y lo plantean también allí. Es bueno que después de la pandemia se haya logrado recuperar a los chicos que se cayeron del sistema en esa época. Por supuesto ahora viene el desafío de recuperar los niveles de conocimiento necesarios. Cuando decís es bueno que se haya recuperado a los chicos que se cayeron, ¿de qué manera decís que se los recuperó? Hubo mucha deserción escolar. Hubo deserción porque muchos, no solamente aquellos que se fueron durante el año de la pandemia y que no volvieron a la escuela porque probablemente sus familias tenían una desconexión mayor o porque no tenían instrumentos o herramientas o condiciones socioeconómicas. Digo, otros también tuvieron problemas para volver en condiciones a la escuela. O sea, hubo diferentes problemas y además que se perdió cierto compromiso con el valor de la presencia en el aula a partir de la pandemia, por esto también de utilizar herramientas virtuales. Todos algunos datos que han surgido de diferentes instrumentos de medición. Totalmente. Bueno, ¿quieren que escuchemos a los papás? A ver qué dicen ellos. Tengo una hija en 7º grado que rindió para los colegios de la universidad. No le fue bien, así que estamos intentando, esperando en realidad, los colegios de la provincia. Se nota bastante el nivel bajo de educación que hay a nivel general. ¿En qué aspectos lo notás vos, por ejemplo? Matemáticas sobre todo, yo creo que es donde más se nota la falla. En lo particular, yo sí creo y considero que está bien. Habría por ahí a lo mejor que
afirmar algunos conceptos con respecto a la educación por ahí, pero no es malo en el nivel, al menos en el nivel del sistema educativo público. La verdad no lo veo malo, pero sí habrían cosas que mejorar por ahí a lo mejor. Considero que sí, pero sí estaría bueno como papá poder hacer un poquito más hincapié en las materias específicas, como lengua, matemáticas. Yo tengo a mi hijo en la primaria y noto, o sea, comparo a años anteriores y en realidad es muy básico o como que lo llevan por alto. Es como que yo no veo el rendimiento escolar que teníamos nosotros antes cuando íbamos a la primaria. Mira, en este colegio dan una base bastante buena educativa. Creo que tendrían que ampliarlo a muchos colegios, porque he hablado con amigas que sus hijos también han postulado y les ha costado un montón. O sea, que creo que no todos los colegios tienen el mismo nivel educativo, a eso me refiero, ¿viste? De llevar adelante, ¿no? Distintas políticas para que esto no suceda o para ir mejorando esta situación que está sucediendo. Pero vamos a hablar con un referente, si te parece. Sí, claro. Del director del Observatorio de Convivencia Escolar, así se dice, Alejandro Castro Santander, que siempre está predispuesto y hablamos de este tema. Hola Alejandro, buenas noches. ¿Cómo va? Gisela y Julián, los saludamos. Hola Alejandro. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Cómo Igualmente. estás? Sos tu propio cronista, Alejandro, hoy. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bueno, gracias un gusto poder compartir. Sí. Igualmente para nosotros, gracias por tu predisposición, porque realmente es un tema que preocupa, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que la educación y estos datos que arrojaron marcan una situación que hay que empezar a abordar inmediatamente. Sí, y la noticia ruidosa, digamos, las dos noticias ruidosas han sido esta última en referencia a la falta de comprensión lectora de los futuros docentes, ¿no? Que están en el profesorado preparándose para ser docentes, y bueno, y lo que pasó en la universidad, ¿no? Sí. Me quedo también un poco con el comentario de, creo que fue la especialista que hablaba primero, que hablaba de que en el fondo no hay sorpresas en esto, y es cierto, ¿no? Es real. Tanto en el caso de la universidad, lo expresaron, ¿no? Las autoridades de la universidad, como en este otro caso, ¿no? Tenemos que recordar las pruebas a enseñar, que son estas que han ido acompañando las pruebas a aprender. Allá en el 2017 se hizo una sola muestra muy amplia y ahí ya nos estaba avisando lo que hoy también estamos viendo, ¿no? O sea, prepandemia estamos hablando. Que tienen los docentes Estamos hablando de prepandemia y ya las notas, vamos a ponerlas entre comillas, o las capacidades que mostraron los estudiantes de los profesorados estaban prácticamente así a la mitad. ¿No? Digamos, variaba según las provincias, esto pasa siempre, pero las notas eran malas, las notas en general eran malas. Alejandro. Luego cuando vamos viendo a través de los informes, sí, decime. No, decime. termina por favor. No, quería decir los informes de Argentinos por la Educación que nos van diciendo qué es lo que está pasando a nivel primario y a nivel secundario, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Los chicos que finalizan el secundario en tiempo y forma son solamente el 13%. Claro. Y luego de ese grupo sabemos perfectamente que muchos de los que egresan son los que van a formar también parte de los estudiantes del profesorado. Vamos por partes, porque bien lo marcábamos nosotros y vos también hiciste hincapié en eso. Acá hay tres ejes graves o tres ejes que nos hablan de un escenario, si se quiere, de crisis. Los docentes, la mitad de ellos, de los que están formados, no entienden lo que leen. Los alumnos que quisieron entrar a la UNCUYO, a la mitad les fue muy mal, por debajo del 5. Y lo que marcan las pruebas a aprender también nos da un dato de mala situación, mal nivel de incorporación de aprendizajes. O sea, tenemos una tormenta de tres frentes. Voy a uno solo de ellos. Correcto. Vos decís, no nos sorprende a nosotros, no sorprendió a la UNCUYO, pero la universidad cambió la forma en que hacía el examen. ¿Crees que si no cambiaban ese examen nos hubiéramos enterado de este problema? ¿Estaría Mendoza hablando de esta dificultad? ¿O gracias a que la UNCUYO hizo ese clic, estamos viendo un poco más de este panorama todos?
No, seguro, lo puso en evidencia más temprano, ¿no? Porque seguramente, como ha pasado en general, pasa también en la universidad directamente, no en los colegios de la universidad, en la misma universidad. Ya en el primer año, a la mitad del primer año ya te quedás con un montón de estudiantes menos. Finaliza el primer año y luego ya en el segundo también tenés un porcentaje muy significativo de abandono, ¿no? Entonces, más tarde o más temprano uno termina viendo la realidad. Claro. A ver, mi pregunta es la siguiente, recién lo debatíamos aquí en la mesa. Digo, porque recién vos marcabas, 2017, ya desde 2017 se empezaban a ver distintas falencias, ¿no? O situaciones problemáticas así en la educación. Después vino la pandemia, que justamente, obviamente, sufrimos también las consecuencias, los alumnos, docentes, todos sufrieron las consecuencias de la pandemia. Ahora, ¿qué se reforzó después de la pandemia para lo que ya venía encima un poco debilitado, que la pandemia lo debilitó aún más, después poderlo fortalecer? Digo, en esto de cómo impartir los conocimientos, cómo ajustar las estrategias para llegar a los alumnos y que las consecuencias de una pandemia no se sintieran tanto como estos datos que han arrojado. Digo, en esto lo pongo en los docentes. No, sí. No, fue un gran esfuerzo, sin ninguna duda, por parte de los docentes durante la pandemia para no perder el encuentro con los estudiantes y también lo mismo para tratar de recuperar aprendizajes. Esto es evidente, que hay un déficit en los aprendizajes a medida que los alumnos siguieron avanzando, seguro que es así. Pero yo quiero también hacer hincapié en algo para que no quede estigmatizado, por ejemplo, lo rural. En el último informe de Argentinos por la Educación, que nos estaba mostrando prácticamente los estudiantes que terminaban el 6º grado, que llegaban en tiempo y forma, que el promedio nacional estaba por ahí por el 45%, el distrito que tuvo más puntuación fue el distrito, creo que era Pocha, en Córdoba, que era 100% rural. Ese fue el que tuvo la mayor puntuación en el país. Y en segundo lugar fue el distrito 6 de Caballito, que es zona 100% urbana. Pero tenía una diferencia marcada también con el primer lugar que tenía este otro distrito de Córdoba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros factores que están asociados a aprendizaje y a calidad educativa que a veces no consideramos y que hay grupos, instituciones, comunidades educativas que sí los consideran, los ponen en práctica y luego tienen muy buenos resultados. Alejandro, pero ahí la pregunta que hacerse, vos estás diciendo, bueno, le ganó a Caballito un distrito de Córdoba que yo ni siquiera lo conocía, Pocha. Tampoco. Ahora, ¿Pocha es una estrella solitaria, una excepción? ¿O nos podés decir que en ese informe de Argentinos por la Educación hay, no sé, 60 distritos rurales que estuvieron desconectados y sin embargo tienen buenos resultados? Claro. Me ato esa pregunta para decirte, ¿midieron distritos alejados, periféricos de Mendoza? ¿Hay alguna cifra de eso? Sea de argentinos, sea de la provincia. Más allá de que vos no sos funcionario. No lo tengo, pero sí te puedo decir que tengo la experiencia de que hay muchos más de lo que parece. En este caso, digamos, lo significativo fue que fueron muchas de un mismo distrito, pero hay muchas instituciones que son urbanas que tienen muy buen puntaje y quiero que sepan que es uno de los temas de investigación más interesantes, porque buscamos cuáles son los elementos que hacen que justamente que destaquen. Y les cuento uno que es el que hasta ahora más aparece, el sentimiento de pertenencia. O sea, tanto la familia como los docentes, los directivos, padres, ¿no? Y por supuesto los estudiantes terminan queriendo el lugar a donde están, cuidan la escuela, se preocupan por todo lo que pasa en la escuela. Y bueno, y esto evidentemente da una señal muy importante. Y hay otro tema. Hay otro tema que forma parte de la investigación y escasea, digamos, o es muy pobre, junto con el tema, la dimensión socioafectiva, que es la otra que generalmente está perdida, que es
el desarrollo de lo que llamamos las funciones ejecutivas. ¿No? Las funciones ejecutivas que tienen que ver con la memoria de trabajo, el autocontrol, cómo se gestiona cada uno, cómo se organiza, cómo posterga, etcétera, ¿no? Una serie de funciones que tienen que ver con todo el circuito neurológico, que también está ausente en la formación, y evidentemente los sistemas educativos exitosos que lo trabajan han mostrado que tienen buenos resultados. Claro, hay mucho por hacer. La verdad que tenemos justo que cerrar, Alejandro, pero en esto de que me digas un sí o un no, algo muy concreto, en esto de la metodología de cómo impartir los conocimientos en los chicos. No digo en todas las escuelas, porque hay escuelas que tienen su metodología y les funciona bastante bien, pero en la mayoría, en esto también hay que hacer una revisión, ¿no? Por ejemplo, un curso de 30 que aprueban solamente 5. No, seguro. Bueno, ahí estamos hablando de evaluación también, cómo se evalúa. Claro. Es un tema, otra deuda que tiene el sistema también, claro, ¿no? ¿Cómo evaluamos? Porque si no, a ver, ¿por qué hay muchos alumnos que rindieron para la universidad y sacaron 5 y salieron de sus escuelas con 10? ¿No? Claro. ¿Cuál fue la idea, el objetivo, Claro. lo que se esperaba a través de lo que se había aprendido y luego evaluarlo, ¿no? Mucho para rever. O sea, son déficits que tenemos. No, evidentemente es un tema complejo, y si nos quedamos con 2 o 3